Hola, ¿cómo están todos? En esta ocasión quiero hablar de casos de pacientes que han venido a la consulta y en este caso en particular que voy a citar es una mujer, 50 años aproximadamente, no voy a dar el nombre para que se mantenga en anonimato. El problema que traía cuando hicimos la entrevista previa, principalmente dentro de algunas otras cosas secundarias, era que no dormía de forma continua durante la noche. Y lo extraño de este caso es que ella no recordaba desde cuándo había comenzado esta problemática. Un caso que es muy complicado de tratar, es bastante frecuente dentro de esta sociedad, desgraciadamente. Entonces, bueno, comenzamos como siempre con la entrevista previa, recaudando información de su vida, de las cosas que le han sucedido, cómo ha sido su infancia, en qué cosas ella se maneja, se, se ocupa, sus ocupaciones actuales y toda esa serie de cosas que son necesarias al comienzo. Después también información de su familia, cuál es el contexto familiar, en fin, todo lo que se pudiera recabar. Sus conocimientos también, que tienen que ver con sus conocimientos eh, generales, sus creencias, ya sea creencias intelectuales, creencias religiosas, sociales, en fin, de todo un poco. No tenía ninguna otra patología que digamos crónica, ningún otro problema que no la dejara dormir en apariencia. Se había hecho una serie de estudios variados y no había salido ninguna cosa negativa en esos estudios, nada como para sospechar cuál era la causa del insomnio, ¿no? Y esto le ocurría de forma diaria durante todo el año. Era algo permanente, no era algo discontinuo. Aparte de esto, ella ya había buscado terapias, soluciones de otras maneras, ¿no? Haciendo, en fin, yoga, reiki, un sinfín de terapias alternativas que no le habían resultado efectivas. No habían sido malas, pero tampoco le habían solucionado el problema. Bueno, después me contó que también hacía cosas para inducir el sueño. Le habían recetado los médicos inductores del sueño, miorelajantes, en fin, una serie de cosas. Tomaba 3 o 4 cosas diariamente para inducir el sueño. Luego hacía ejercicio, iba al gimnasio, caminaba, no tomaba café, o sea, no consumía cafeína. Creo que incluso no tomaba ni siquiera mate para que no le molestara, para que no obstruyera su sueño, digamos. Bueno, este era el panorama general de la paciente. Tenía buena salud en general, se la veía saludable, tenía una inteligencia normal, un nivel intelectual que no tenía por qué obstaculizar la terapia tampoco. Así que había que empezar a buscar, había que empezar a investigar qué podía hacer. Y bueno, en el desarrollo de la parte práctica de la terapia, porque hablamos de una parte de recaudar información primero de la paciente y cuáles son
sus problemas, cuál es la causa por la cual ella ha venido. Entonces, continuando con la terapia, cuando pasamos a la parte de práctica, ¿no es cierto? A los ejercicios prácticos que yo realizo con las personas. Bueno, voy buscando, ¿no es cierto?, por donde habitualmente puede haber problemas con la persona, ¿no es cierto? Tratar de relajarla, tratar de que la persona se armonice, tratar de que suelte, ¿no es cierto? Porque generalmente estos son problemas que tienen que ver con un exceso de pasado, preocupaciones, ¿no es cierto? Que ella en la vida actual no tenía, según ella, no manifestaba tener problemas actuales. Bueno, en este contexto seguimos avanzando en la terapia. En un momento hicimos, porque no encontraba nada concreto que me dijera que hacía falta indagar o profundizar en algún tema en particular, hicimos una pequeña regresión hacia la infancia y en ese momento surgió un tema que no me lo había manifestado durante la entrevista y era que el padre era viajante en el periodo que ella y su hermana eran pequeñas y el padre a veces hacía viajes de una semana, andaba por diferentes provincias y se iba lejos muchas veces para concretar sus ventas. En una de esas viajes, de esas ocasiones, la madre lo acompañó, que era una madre ama de casa en ese momento, lo acompañó a su padre en ese viaje. En ese momento quedaron durante más o menos 7 días, no recuerdo bien en este momento cuántos días fueron, creo que fueron como 7 días entre la ida y la vuelta, que estuvieron las niñas solas. Estamos hablando en otro contexto de tiempo, en otra época donde la delincuencia era mucho menor que ahora. Bueno, igualmente dejar a 2 niñas menores de edad era algo un poco extraño, aunque fuera en esa época. Bueno, esta niña, no recuerdo su hermana, pero ella tiene que haber tenido más o menos en esa época unos 8 o 9 años aproximadamente. No quiero decir las fechas ni los datos exactos, pero lo importante es el contexto. Bueno, en una de esas noches, bueno, a todo esto venía una vecina que vivía al lado, venía a darse una vuelta todos los días por la casa para ver cómo estaban las niñas, preguntarles qué necesitaban. No recuerdo ahora bien si la vecina les hacía comida o se las traía o algo así, pero durante la noche las niñas estaban solas. La casa no tenía rejas, o sea, tenía la ventana y la cortina que daban, por ejemplo, en el dormitorio hacia la calle. En una de esas noches, que era verano en ese momento, la niña sintió algo extraño cuando estaba durmiendo, se despertó, miró hacia la ventana y vio un hombre que se había corrido las cortinas y estaba hasta la mitad del cuerpo asomado hacia la habitación, alumbrado, ¿no es cierto?, por la luz de la calle, la luminaria que hay en la calle. Se veía a media luz todo. Un hombre que vaya a saber quién era, sospechosamente puede haber sido un habitante del barrio o quizás un delincuente, no sabemos. Pero la niña no gritó, no hizo nada, pero lo vio y se asustó, por supuesto. Con esa edad, lo mínimo que le puede pasar es que se asuste. Se llevó un gran susto, se quedó muda. La hermanita estaba durmiendo al lado, ni se enteró, pero ella vio eso. El hombre se quedó unos segundos viéndola y se fue. Ese fue el suceso extraño que tuvo en su infancia.
Lo trabajamos, ¿no es cierto?, durante la sesión, lo limpiamos, hablamos de lo que puede sentir una niña, de lo que la niña expresó durante la regresión en ese momento, soltó ese episodio, ¿no es cierto?, lo que más pudo en ese momento, lo entendió. Entendió también que si bien sus padres tenían que trabajar, pero dejarla sola con esa edad y con su hermana era un poco extraño. Pero bueno, repasamos todo ese episodio. Terminamos la sesión, se fue. Yo no supe más de ella durante bastante tiempo. Es como que se desapareció. Yo pensé que, no sé, que le había pasado algo, que se ha ido de la ciudad, o que, no sé, o que no le gustó la sesión, o no sabemos. Hasta que yo me entero a través de una amiga de ella, una amiga que yo sí la atendía en forma regular, y esta amiga me contó lo que había sucedido después de la sesión, que era ella la que me había recomendado como terapeuta. Me dijo que se la había encontrado en el gimnasio justamente, y esta mujer le había dicho que la primera noche después de la terapia había dormido 1 o 2 horas. En la segunda noche, después de la terapia, había dormido 4 o 5 horas. Y a partir de la tercera noche, después de la terapia, había comenzado a dormir 7 u 8 horas en forma regular y en forma continua. Cuando ella se la encontró a esta amiga, hacía aproximadamente 1 mes y medio o 2 que ya había hecho la terapia y había comenzado a dormir con regularidad, o sea, normalmente como duerme cualquier persona, ¿no es cierto?, de su edad. Así que esta es la historia de esta paciente, que me enteré del resultado después por una tercera persona. No es normal tampoco que suceda con esta velocidad, con esta intensidad de resultados, que sea tan rápida la sanación, digamos, porque en este caso ha sido como una sanación para esta persona. Hasta yo me quedé sorprendido del resultado. Generalmente hacen falta muchas sesiones, ¿no es cierto?, para llegar a un resultado óptimo. Pero bueno, quería compartirles con ustedes este relato de esta sanación, esta terapia con esta paciente que resultó espectacular en este caso, y era su problema principal en la vida, que bueno, le alteraba muchas cosas de su vida, no quería buscar trabajo porque siempre andaba somnolienta y tenía miedo de quedarse dormida si conseguía un trabajo, y bueno, le alteraba muchas cosas en su vida. Dormía un poquito en la siesta, me contó al comienzo, que dormitaba 10, 15 minutos, pegaba cabezazos después de almorzar, pero era todo lo que dormía. O sea, una alteración nerviosa muy grande a causa, ¿no es cierto?, de este susto que había tenido en la niñez. Entonces había entrado su sistema nervioso en un modo de alerta. Entonces esta alerta había quedado siempre activa desde esa ocasión hasta ese día de la sesión, y bueno, eso era lo que dominaba su sueño. No se quería dormir, ¿no es cierto?, por miedo a que vuelva ese hombre que se asomó por la ventana. Esa sería la explicación, digamos, de esta sesión espectacular. Así que bueno, quiero agradecer como siempre, y en otro momento estaré subiendo otro video con algún otro caso. Gracias y hasta la próxima.